Señor, no hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor. Jesús, sé mi luz y mi guía, y sé el aire que respiro. Muy buenos días, amados hermanos, que el Señor sea bendiciendo la vida de cada uno de ustedes. En este día, viernes 6 de septiembre, continuamos con nuestro devocional de Tiempo con Dios. El título del devocional del día de hoy es Señor grande y temible, y seguimos la lectura en el libro de Nehemías. El día de hoy nos toca leer el capítulo 4 y los versos van del 1 al 14. Pero antes vamos a orar. Padre, te damos gracias por este día maravilloso de vida que tú nos das, por la oportunidad también de poder acercarnos a tu palabra, Señor, siempre con un corazón dispuesto a escuchar, Señor, tu buen consejo, tu enseñanza. Te pedimos que tú nos guíes por medio de tu Espíritu Santo, Señor, para poder aplicar tu verdad a nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, comenzamos con la lectura en el verso 1, dice así: Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías, amonita, el cual dijo: Lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad ni su pecado, sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo a Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean, hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Wow, realmente está es como si leyéramos el diario de Nehemías, ¿verdad? Es él mismo el que está relatando todo esto que está aconteciendo en el proceso de la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Y solo leerlo realmente nos hace darnos cuenta de cómo es cuando se levanta una oposición, ¿no? a algo que Dios quiere hacer, ¿no? Evidentemente Dios había movido el corazón de Nehemías y había puesto en él una sensibilidad especial por ese amor a su pueblo, a la cual Nehemías había decidido pues ser ese líder, ¿no? Que iba a animar, que iba a motivar también al pueblo para llevar a cabo esta obra, ¿no? Sin embargo, si todo hubiese sido así de simple o de sencillo, pero Dios permite muchas veces que pasen circunstancias
porque lo que siempre va a buscar es que tú y yo vayamos a su presencia, que era lo que hacía Nehemías, ¿no? En el relato vemos que él cuenta algunas cosas que están pasando, pero a la vez luego él está orando a Dios y está hablando con Dios. Luego en otro momento, en otro versículo, él cuenta que están orando, que su búsqueda de Dios les llevó a tomar ciertas determinaciones a él, ¿no? Entonces vemos que Nehemías es un ejemplo de un líder valiente, ¿no? Ejemplo de un líder sensible a Dios, ¿no? Su corazón no simplemente se deja llevar por lo que piensa, toma decisiones en base a lo que él cree pertinente, sino que él busca a Dios, él corre, digamos, a los pies del Señor a buscar dirección en medio de esto que se estaba levantando, ¿no? Digamos, en los pueblos que estaban alrededor de la reconstrucción de los muros de Jerusalén, se levantaban personajes como Sanbalat, dice Tobías, ¿no? Y comenzaban a burlarse del pueblo, a humillarlos. Pero no solo eso, ¿no? Quizás comenzó como querer tratar un poco con bajarles el ánimo, ¿no? Y hacer sentir que lo que estaban haciendo no lo iban a poder realizar. Sino que ya al ver que evidentemente sí estaba siendo una realidad, ellos ya se meten en lo que no les corresponde, ¿no? Y comienzan a tener cólera por algo que no tenían ellos por qué tenerlo, ¿no? Cuestionarse si es que nuevamente iban a ellos poder hacer sus sacrificios, ¿no? Si el pueblo de Dios iba a poder volver a estar allí. O sea, realmente comenzaron a cuestionarse cosas motivados por la envidia, ¿no? Un enojo que no venía sino de su propia humanidad, de su carne, ¿no? Y seguramente también influenciado por el enemigo, ¿no? Nosotros sabemos que cuando Dios nos encomienda una tarea, ¿verdad? Y esta era una gran tarea, la que tenía Nehemías, era una gran tarea. Siempre se levanta y se suele levantar oposición, ¿no? Y el que está detrás de la oposición no son las personas, ¿no? Sino es el enemigo, que busca siempre como tirarnos dardos en los lugares quizás más débiles para que desestimemos el continuar, ¿no? Sin embargo, la palabra de Dios hoy nos anima, que sea lo que fuera que estemos pasando en medio de los planes, del proyecto de Dios que está encaminando en nuestras vidas, es que nosotros podamos ver en la vida de Nehemías un ser humano como tú y como yo, que buscó depender de Dios, ¿no? Que él no se basó en las circunstancias, ¿verdad? Que él no dijo, bueno, que guarden todos sus implementos, ya, cada uno a su casa, eso se acabó, no se puede, No, él se llenaba de fe, él se llenaba de valor. No era fácil, seguramente, trabajar en un ambiente hostil. No era fácil continuar cuando veías el desánimo en otros, ¿no? O de repente era solamente él el único que tenía ánimo, ¿no? Entonces, cuando ocurren esos escenarios, esos momentos donde es tan difícil tener fe o ser el único o la única que tiene fe, la palabra de Dios nos motiva y nos lleva a ver en Nehemías a alguien que pudo hacerlo así, alguien que corrió a los pies del Señor a orar, a contarle todo lo que estaba pasando, porque aquí este relato es como un diario, es como no solamente la explicación de lo que está sucediendo, sino también a la vez un conversatorio con el Señor, ¿no? Y el recordarnos que en realidad en Él está nuestra victoria, ¿no? El Señor dice que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y sobre todo, ¿quién contra Él? ¿Quién puede contra Dios? Nadie, ¿no? Y Dios no deja de tener el control en medio de todo esto que está aconteciendo. Y si lo permite, es porque Él quería que su pueblo se llene de fe, es porque Él quería que su pueblo viera una vez más el obrar poderoso de Dios, porque a pesar de que lo que empezó como una burla, un menosprecio, luego se convirtió realmente casi como en una amenaza de muerte para ellos, Dios le da la sabiduría a Nehemías para no solamente orar, tener fe, ¿cierto?, sino hacer, ¿no? Porque la fe sin obras es una fe muerta. Entonces Nehemías dice, ok, vamos a hacer esto, esta va a ser nuestra estrategia, y pone familias, dice, ¿no? Y espadas, lanzas, arcos, ¿no? Para las personas que iban a proteger, ¿no? En ciertos espacios allí, en el día, en la noche, y también ellos cuidar, ¿no? Cuidar lo que
Dios había puesto en su corazón con tanto amor, ¿no? Que Él quería la reedificación, ¿no? La restauración, no solamente física o estética, ¿no? Digamos, de la ciudad de Jerusalén, sino de su pueblo, ¿no? El que volviera a ser ese pueblo al cual el Señor quería bendecir, ¿no? Entonces, toda esta estrategia realmente del enemigo, ¿no? Esta oposición que se levantaba, en realidad al final eso no iba a prosperar, ¿no? Él los anima, ¿no? Al final de este relato, ¿no? Después de haber hecho esta estrategia, Él los anima y les recuerda que deben acordarse del Señor, que Él es grande, dice que Él es temible, ¿no? Y que también ellos ante cualquier situación deben pelear, ¿no? por ellos y por sus familias, ¿no? Porque todo esto era una gran obra que no solamente tenía que ver con ellos, sino aún con su descendencia, ¿no? Era para la bendición de ellos, del pueblo de Dios y sus generaciones, ¿no? Lo mismo que es para ti o lo mismo que es para mí, ¿no? Cuando Dios nos traza un camino, cuando Dios nos señala un propósito, si tenemos un propósito en el trabajo en el que estamos, un propósito en los estudios, en el lugar donde vamos a estudiar, o si tenemos un propósito en la familia, en el vecindario, ¿no? Donde sea que estemos con el círculo de amigos, y Dios nos traza un llamado, nos traza un propósito, un camino, ¿no? Él ha prometido acompañarnos, estar con nosotros, ¿verdad? Y aun cuando se levante oposición, que sabemos ya por dónde viene, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos correr y buscar al Señor, contarle todo lo que está pasando, pedirle dirección y tomar acción. Tomar acción, no dejar de ser esforzados, no dejar de ser valientes, no dejar de tener fe, porque el que está con nosotros, el que nos respalda, es el Dios Todopoderoso, y contra Él pues nadie va a poder traer abajo sus planes, y sus propósitos se van a perfeccionar y se van a cumplir en tu vida y en la mía. Así que realmente que esta palabra nos anime a seguir perseverando. Sabemos que vivimos en un mundo que a veces es hostil, que a veces es difícil con las pruebas y las situaciones que pasamos también como creyentes, pero sigamos con los ojos puestos en nuestro Señor y en su palabra bendita, que es la que nos anima, que es la que nos confirma que Él siempre va a estar con nosotros y nos va a bendecir. Amén. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias por una vez más alentar nuestro corazón a no depender de nosotros, a no depender de nuestras fuerzas, ni de nadie, ni de nada, Señor, sino solo de ti, a poder saber que necesitamos quizás buscar más tu palabra para tomar ese ánimo y ser ese agente de bendición en el lugar donde tú nos has puesto, Señor. Es como Nehemías, ser esos líderes, Señor, que motivan a otros, que animan, Señor, a que se pueda hacer y cumplir tu voluntad. Gracias te damos por este tiempo, Señor, y que tu presencia siga con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, mis hermanos, que la presencia del Señor sea con cada uno de ustedes durante todo este día y que su palabra pues siga siendo su perfecta voluntad en la vida de cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga y será hasta una próxima oportunidad. Bendiciones. Señor, no hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor.